entre los dientes temporarios y los dientes permanentes hay bastante similitud en muchas cosas. Las cosas que no sean similares las vamos a ir mencionando para que ustedes vean algunas situaciones importantes que se dan en esta dentición. Dentro de las generalidades, que aquí no las tengo escritas, pero vamos a ir mencionándolas. Dentro de las generalidades de la dentición temporaria o dentición temporal, podemos decir lo siguiente. Espero que si pueden tomar apuntes, que lo tomen. No he hecho diapositiva de lo que voy a decir. Ya. Así que presten atención a cada una de las cosas que se les va a decir. Es la primera dentición en el ser humano. Y como ya hablamos algún rato de eso, está conocida con diferentes nombres, como la de dentición temporaria o temporal, dentición decidua, caduca, dentición de leche, y está constituida por 20 piezas dentarias. Y el otro nombre que ustedes ya escucharon al comienzo, cuando les dije primera dentición. Las piezas temporarias o los dientes temporarios empiezan su erupción o emergencia, es decir, erupcionar es aparecer o emerger en la cavidad bucal. A eso se refiere cuando se habla de erupción, cuando el diente emerge o aparece en la cavidad bucal. Entonces, la erupción o emergencia en la cavidad bucal de las piezas temporarias empieza entre los 6 y los 30 meses de edad. Es decir, al medio año de vida a 2,5 años de vida del niño. Entonces, no lo olviden, que los dientes temporarios empiezan a erupcionar en la boca desde los 6 meses y terminan de erupcionar o de completarse la dentición temporaria aproximadamente a los 30 meses. Nunca olviden que la dentición temporaria puede aparecer antes de los 6 meses y que el niño puede nacer con los dientes temporarios también, pero hay que saber diferenciar una situación que a veces son similitudes a dientes temporarios y son pequeños quistecitos quistecitos calcificados que pueden aparecer pegados a la encía del niño, pero que con el tiempo se van a caer. En cambio, hay algunas situaciones sí donde el niño puede nacer con los dientes temporarios, especialmente con los incisivos inferiores, ¿no? Con los 2 incisivos centrales inferiores. Entonces, eso se les dice, si bien eso no sucede todo el tiempo, pero se los hago conocer para que no piensen que cuando aparezca un ser humano con esa situación es que viene de otro planeta o es hijo del diablo, ¿ya? Sino que hay veces que la calcificación se adelanta, la odontogénesis y calcificación y formación de las piezas dentarias temporarias
se adelanta y puede el niño nacer del vientre o aparecer a la vida extrauterina con piezas dentarias temporarias, especialmente con los dos incisivos centrales. Pero, por lo general, como les digo, hay que saber diferenciar porque también hay pequeños quistes que se pueden formar, ¿no? Que pueden confundirse con dientes, pero con los dientes temporarios, pero estos no tienen una porción radicular. En cambio, los dientes temporarios sí la presentan. Los dientes temporarios, como ya sabemos, van a ser reemplazados entre los 6 y los 12 años de edad. Es cierto que en ese tiempo de reemplazo puede haber cierto margen de variación por los dientes permanentes. Generalmente, a esa edad de los 12 años, con esa pequeña variación que puede haber en alguna pieza dentaria, en esa edad queda completa ya o casi completa la dentición permanente, con excepción de los terceros molares que esos erupcionan después de esa edad. No tienen una edad fija, generalmente se dice entre los 17 y 25 años, pero no hay una edad fija y ya vemos que a veces tampoco erupciona. Pero entre los 6 años y los 12 años tiene que estar la dentición permanente casi completa, ¿ya? Pero, como ya sabemos, que no son todos los dientes los que son sustituidos. No son todos los dientes que sustituyen a los temporarios, en otras palabras, sino que son algunos dientes los que son reemplazantes de los temporarios. Entonces, los dientes permanentes que reemplazan a los temporarios no son todos. Ya hemos visto que los dientes temporarios presentan 3 grupos y esos 3 grupos son los que son reemplazados por dientes permanentes. Y tenemos que saber también que hay dientes permanentes que no reemplazan a ningún diente temporario, es decir, no tienen ningún diente temporario como predecesor. Es el caso de los molares permanentes, ¿ya? Que nacen por detrás de los dientes temporarios y no reemplazan a ninguna pieza de esa dentición. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando nosotros hablamos del recambio dentario, tenemos que tener en cuenta esta situación, ¿ya? La sustitución de todos los dientes temporarios por algunos permanentes, ¿no? Entonces, no olviden esa situación. ¿Han entendido hasta ahí lo que les quise decir? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, les vuelvo a repetir, la sustitución de todos los dientes temporarios ya se da por una parte de los dientes permanentes o por algunos de los permanentes. Y como ustedes han visto, hay casos donde el diente temporario no es predecesor, no es reemplazado por un diente permanente, como es el caso de los molares permanentes.
Estas dos denticiones, temporaria y permanente, son diferentes en número, en características morfológicas, especialmente a nivel de los molares, en sus dimensiones y en sus funciones. ¿Por qué? Porque tiene las funciones, los dientes temporarios tienen las funciones de los dientes permanentes y tienen otras más que ya las hemos visto el otro día, como hemos hablado de las funciones fisiológicas y de las funciones biológicas. Entre las piezas dentarias, temporarias y permanentes, existe el anisognatismo, es decir, la diferencia que hay entre dientes del arco superior y del arco inferior que corresponden al mismo grupo, es decir, la diferencia de los dientes de los arcos opuestos, tal como sucede en la dentición permanente, es decir, que los incisivos superiores no son iguales que los incisivos inferiores, y lo mismo los caninos, ¿ya? Y mucho peor los molares. Esa diferencia que se da entre los dientes del arco superior con los del arco inferior se llaman caracteres de clase, ¿ya? Se los denomina caracteres de clase. Caracteres de clase, es decir, es la diferencia que hay entre los dientes del mismo grupo de los arcos opuestos, es decir, los dientes del grupo incisivo, por ejemplo, superior e inferior, son diferentes entre ellos. A eso se denomina caracteres de clase, a esa diferencia. Ahora, no hemos visto en la dentición temporaria, mejor dicho, en la dentición permanente, que en el mismo arco tampoco los dientes son iguales. El central es diferente al lateral, tanto superior como inferior. El primer premolar es diferente al segundo, y así sucesivamente. A esta diferencia, los autores también la llaman caracteres de tipo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de caracteres de tipo, es la diferencia que hay entre los dientes del mismo arco perteneciente al mismo grupo. Un primer molar con un segundo molar, un central con un lateral, etcétera, ¿no? Y caracteres de clase, como les decía, son las diferencias que hay entre los dientes de los arcos opuestos, tanto del superior como del inferior, aún perteneciendo al mismo grupo, ¿ya? Entonces, esos son caracteres generales que presentan los dientes temporarios. Ahora, vamos a hablar de la dentición temporaria, empezando por el primer grupo temporario, que son los incisivos. Y dentro de los, al hablar de los incisivos, también así como lo hicimos en la dentición permanente, aquí vamos a hablar de algunas generalidades que tienen los incisivos, para que ustedes las tengan en cuenta. Estoy hablando un poco calmado para que ustedes puedan tomar algunos apuntes, ¿ya? Todas estas cosas que les estoy mostrando no hay en los textos que ustedes manejan, así que por eso estoy yendo con un poco de calma. Dentro de las generalidades del grupo incisivo temporario, podemos decir nosotros que son los primeros dientes de esta dentición en erupcionar en la cavidad bucal. ¿Y dónde los encontramos a los incisivos? Tienen similitud con los permanentes porque los encontramos en la región anterosuperior e inferior del arco. ¿A qué edad aparecen los incisivos en la boca? Entre los 6 y 9 meses.
de edad o de nacido, ¿ya? Hay un poco de discrepancia en el orden en que aparecen en la cavidad bucal. Figún y Garino y otros autores nos dicen que, por ejemplo, para Figún y Garino, los primeros en erupcionar son los incisivos centrales inferiores, luego los incisivos centrales temporarios superiores, luego el incisivo lateral superior y recién el lateral inferior, ¿no? Entonces, eso, eso opinan algunos autores. Pero para Figún y Garino hay un pequeño cambio. Figún y Garino no están de acuerdo en ese orden de erupción que estoy mencionando, ¿no? Algunos autores, como les decía, ponen el incisivo central inferior temporario primero, el central superior temporario después, luego el incisivo lateral superior y el incisivo lateral inferior. En cambio, para Figún y Garino, erupciona primero el incisivo lateral inferior y después el incisivo lateral superior. Y en esto hay un poco más de acuerdo, porque por lo general el incisivo lateral inferior en muchos casos está primero que el lateral superior, pero cualquiera de las dos situaciones puede darse porque la diferencia que hay en el tiempo entre la erupción del uno y el otro a veces no es tan importante. Los incisivos son heteromorfos aplodontos en la característica de su morfología, ¿no? Como ustedes saben, los heteromorfos aplodontos son aquellos que tienen la corona de aspecto cuneiforme, ¿ya? Y presentan borde incisal. Entonces, como ven, tienen similitud con los permanentes. Cumplen la misma función que cumplen los permanentes, ¿no? Estética, especialmente en el niño, fonética, ¿no? La de preservar y la de masticar, que en este caso de los incisivos es la de menor valor, porque es la de menor porcentaje en todo caso. Además, al igual que los incisivos permanentes, tienen la acción de prensión, de corte y también de fricción de los alimentos. Los incisivos temporarios, cuando recién erupcionan, ahí se diferencian ya de los permanentes. ¿Por qué? Porque las lobulaciones no se las logra observar bien separadas, ¿no? No se las logra observar, no se logran observar en ella los mamelones como en los permanentes, ¿ya? A nivel del borde incisal, no están muy marcados, a veces no se notan. Entonces, como los tres lóbulos de desarrollo vestibulares, mesial, central y distal, no son muy visibles, no son muy marcados, eso se debe a que las escotaduras que forman la flor de lis en los permanentes, aquí no están presentes, al igual que las depresiones que separan los lóbulos en la cara vestibular. Entonces, esas depresiones que justamente hoy día han visto ustedes en el tallado en cera y que han visto también en el tallado
en jabón en los permanentes, esas depresiones que separan los tres lóbulos de desarrollo vestibulares no están muy marcadas y no hay las escotaduras en incisal. Por eso es que la flor de lis tampoco se presenta en los incisivos temporarios. ¿Ya? Son iguales que los permanentes también en número. Hay dos por hemiarco, un central y un lateral. ¿Ya? Y como ya saben ustedes, los incisivos, si hay dos por hemiarco, son 8 incisivos en la cavidad bucal. También presentan el mismo número de lóbulos. ¿Ya? Acá en el dibujo, si ustedes ven el dibujo y quieren marcarlo, entonces les he dicho que si bien los lóbulos aquí no están bien separados, pero hay 3 vestibulares y hay uno en palatino, entonces están los 4 lóbulos. Lo que no existe acá es una separación nítida entre los lóbulos y no hay estas dos escotaduras que separan los 3 lóbulos y dan inicio a la depresión formando la flor de lis. Pero de que existen los 3 lóbulos en vestibular, sí. Existe el cuarto lóbulo en palatino también. Entonces, esas son generalidades a nivel de los incisivos. Ahora, empezamos con el incisivo central superior. Y como ya han visto ustedes, acá tenemos todo esto de acá, ya como ven ustedes, que está aumentado en relación a los permanentes, es la cronología eruptiva. Y acá están los diámetros y longitudes, ¿no? Entonces, miren ustedes que dentro de la cronología eruptiva, que en los permanentes comienza, erupciona y termina, acá hay varias cosas para entender. Como ven, la formación de los dientes temporarios, esto se los voy a explicar aquí en este diente y corre para todos. Ya no voy a explicar uno por uno, así que presten atención y pregunten lo que no entiendan, por favor. Como ven ustedes, la formación de los dientes temporarios, en este caso el incisivo central superior temporario, empieza a las 14 semanas de vida intrauterina, es decir, en el vientre materno. Ahí empieza a formarse el diente. Ahí empieza e inicia la mineralización de ese diente. Y miren ustedes cómo después de que nace recién el niño, se termina de formar la corona. Acá está en el útero y acá ya nació. Y después de haberse formado la corona, pasan 3 meses y medio como término medio para que el diente erupcione o emerja en la cavidad bucal. La erupción de este diente tiene como término medio 7 meses y medio, pero puede erupcionar a los 7 o puede erupcionar también a los 9 meses. Puede adelantarse un poco o puede retrasarse un poco. Eso no implica ninguna situación anormal. ¿Qué es lo que sucede cuando un diente temporario erupciona antes? Erupciona antes y se va a dañar antes, nada más. ¿Ya? Si erupciona después, ese diente va a estar más tiempo en la cavidad bucal y va a durar más tiempo en la boca del niño. Esa es la situación, nada más. No hay otra, no vayan a inventar cosas. Por eso es que se les ha ido rogando, insistiendo en que si bien la anatomía dentaria no es la única materia que ustedes llevan, pero fíjense que es la única materia que todo lo que se dice, y esto lo saben los que están en tercer año, se va viendo todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, se les ha ido pidiendo que lean, que practiquen a tallar, que una cosa que otra, por estas situaciones. ¿Por qué? Porque son muchas cosas las que ustedes tienen que tener en la cabeza cuando ustedes
estén enfrentándose a las materias que van a hablar y a los pacientes donde van a aplicar estas situaciones. Entonces, puede erupcionar a los 7 meses y medio o puede erupcionar entre los 7 y 9 meses también. Entonces, estos numeritos que van a ir al lado de otros números, entre paréntesis, quiere decir que a esas edades también se puede dar la erupción de esos dientes. Fíjense que este diente termina de formarse su raíz entre los 18 y 20 meses. Es decir, que como los dientes permanentes, la raíz, cuando el diente erupciona en su porción coronaria en la boca, la raíz no está terminada de formar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que erupciona el diente a los 7 meses y medio, por decirle, o 7 o 9, y recién a los 18 a 20 meses termina de formarse el ápice. Entonces, fíjense que entre los 18 a 20 meses, ustedes tienen que observar la diferencia. Si erupcionó a los 7 y medio, tienen que hacer una resta de 7 meses y medio a 18 y a 20. Entonces van a tener 10 meses y medio, 10.5 meses, o van a tener 12.5. Entonces, después de 10 meses y medio de haber erupcionado el diente en la boca, o de 12 meses y medio de haber erupcionado el diente en la boca, recién termina de formarse el ápice. ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, ahí, como ven, lastimosamente es puro matemáticas. Entre la erupción y la raíz completa hay una edad. ¿Qué pasa? Hay un tiempo que pasa, que puede ser 10 meses y medio, 12 meses y medio, desde que la corona del diente aparece en la boca hasta que se termina de formar el ápice. Ahora, ¿qué sucede después? Se termina de formar la raíz, ¿ya? Y entre los... Vamos a poner otro color porque está con amarillo ahí también. Entre los 36 y 48 meses se inicia la reabsorción del diente. 36 meses son 3 años, 48 meses son 4 años. Entonces, después de que se termina de formar el ápice, ya entre los 18 y 20 meses, ese diente está completo con su ápice hasta los 36 a 48 meses. Entre los 36 y 48 meses, el ápice empieza a reabsorberse. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pasó para que el ápice de este diente y la raíz de este diente se encuentre completa en un periodo de estado o periodo del diente completo? ¿Cuánto tiempo ha estado ese diente con la raíz completa o ese diente completo en la cavidad bucal? Para eso, nosotros utilizamos estos dos números de acá y estos dos números de acá, donde se completó la raíz y donde se inicia la reabsorción. Y hacemos lo que les expliqué el otro día en cada uno de los dientes. Por eso se los estoy volviendo a explicar acá, porque esto sucede en cada uno de los dientes, pero no lo voy a repetir en cada uno de ellos.
Entonces, el 18 le vamos a restar al 36 y tenemos 18. El 20 le vamos a restar al 48 y vamos a tener de 18 a 28. ¿Qué son estos? Son meses. Entonces, este diente con la raíz completa ha estado entre 18 y 28 meses completo en la boca. Ese es el periodo de estado o periodo del diente completo en la cavidad bucal. Es decir, ese es el periodo que hay desde que se deforma la raíz hasta que se inicia la reabsorción. 18 a 28 meses. Eso se llama periodo de estado de la dentición temporaria o periodo del diente completo. ¿Han entendido? En todos y cada uno de los dientes temporarios, ustedes van a calcular. Está escrito ahí, pero tienen que saber de dónde sale. Entonces, esto de acá, 18 a 28 meses, sale de aquí, de esto. ¿Ya? Ahora, la longitud total del incisivo central temporario superior es de 16 milímetros. La corona tiene 6 y la raíz tiene 10. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ir observando la diferencia que hay entre raíz y corona. Mesiodistalmente, ya, tiene 6.5 milímetros. Fíjense que aquí esto llama la atención, que el ancho es mayor que el largo. Es decir, ahorita van a ver ustedes que este diente tiene este diámetro de 6 y este de 6,5. Vestíbulo palatino, 5, al igual que los dientes permanentes, es mayor el diámetro mesiodistal que el diámetro vestíbulo palatino. Entonces, como ven, este cuadrito nos aclara muchas cosas que se hace a veces muy importante tenerlas presente siempre. Hablamos de la anatomía de los incisivos. Y fíjense aquí que tenemos la oclusión. Al hablar de la oclusión, de la dentición temporaria, también observamos esta situación. Miren, esta situación. Si dividimos en 3/3 el diámetro mesiodistal, miren ustedes que 2/3 mesiales, 2/3 mesiales del incisivo central superior temporario ocluyen con el incisivo central inferior. Y 1/3 distal ocluye con la mitad mesial del incisivo lateral inferior. Como ven, al igual que los permanentes, el central superior ocluye con todo el incisivo central inferior y con la mitad del lateral inferior. Esto es importante porque la diferencia de diámetro que hay mesiodistal que hay entre el superior y el inferior es bastante grande y eso hace que esa diferencia del diámetro mesiodistal del incisivo central superior con el central inferior es lo que hace que todos los demás dientes que van
hacia atrás después, ya van a tener dos antagonistas, con excepción de que hay otro diente más allá, más atrásito, que también ocluye con un solo diente. Pero los demás dientes tienen dos antagonistas gracias a esta diferencia que hay entre el diámetro mesiodistal del central superior y el diámetro mesiodistal del central inferior. Aquí la única diferencia que hay con el permanente es que es un diente corto en el sentido cérvico-incisal. Tiene 6 milímetros. Y ancho, tiene 6.5, es decir, es un diente más ancho que largo. Ya, es un diente más ancho que largo. Es el único diente de ambas denticiones que tiene el único incisivo, si quieren, que tiene de ambas denticiones, que tiene el diámetro mesiodistal mayor que el cérvico incisal. Es un diente corto y ancho, ¿ya? Esa es la diferencia entre el ancho y el largo, se nota. Todos los dientes temporarios, por eso son cortos, ya un poco más equilibrados en sus diámetros, y la diferencia entre el largo y el ancho es escasa. Pero aquí el ancho en este diente es mayor que el largo, o mesiodistal es mayor que cérvico incisal, si quieren hablar en términos anatómicos. Ahora, ¿qué sucede en esta pieza dentaria? Tenemos la porción coronaria, ¿no? Ya sabemos que es cuneiforme, ya, o conoidea, o de aspecto de cuña. Y miren ustedes, la forma de la cara tiene también similitud con el permanente, que tiene el aspecto de trapecio escaleno. Y, como les decía, vemos en él un diente corto, más ancho que largo. Ahora, cuando nosotros observamos este diente, vamos a hacer un dibujito un poco más claro. Tenemos esto. Cuando nosotros observamos el diente, este incisivo central temporario, por vestibular, ¿no? Algunos autores le llaman el perfil vestibular de la corona, pero en sí es una observación por su cara libre vestibular. Gracias a esta mayor dimensión del diámetro mesiodistal, siempre la corona sobresale a la raíz de una manera muy marcada. ¿Bien? La raíz se la observa siempre de un aspecto delgado por este mayor diámetro, ¿no? Entonces la corona sobresale, el perfil coronario al perfil radicular. No hay ningún equilibrio en esa situación. ¿Qué vemos en incisal? Primero, que no se observan las escotaduras que separan las lobulaciones. Generalmente se lo encuentra recto, pero con una ligera ascendencia de mesial a distal. ¿Ya? Entonces, no tan marcada la ascendencia como en los permanentes, pero hay una ligera ascendencia. ¿Se puede encontrar recto? Sí, ¿ya? ¿Lo pueden encontrar así con esa pequeña ascendencia? También, ¿ya? Acá, los dientes temporarios
al igual que en los permanentes, también podemos encontrar que forman ángulos, tienen angulaciones. Vaya. Entonces el borde incisal va a formar acá el ángulo mesioincisal, también agudo, el ángulo distoincisal, ligeramente redondeado, ¿no? Pero algunas veces ambos son bien marcaditos. No se observa mucho el aspecto romo de distal, pero tienen también esa característica de que mesial es agudo, más marcado, una posición más inferior, y el distal también. Pero cuando el borde distal es recto, ambos quedan en el mismo plano, ¿ya? Entonces, esa es la característica que mostramos o que observamos en el borde incisal. El lado cervical, como en todos los dientes, ya hemos dicho que la línea cervical de las piezas dentarias es similar tanto en los permanentes como en los temporarios. Entonces, si acá tenemos un incisivo, la línea cervical va a tener la misma característica, convexa hacia apical, como en todas las caras libres de los permanentes, ¿ya? Convexa hacia apical. Ahora, si bien es convexa hacia apical, pero la convexidad no es, o sea, es decir, no hay una curva bien marcada a nivel de cervical, ¿ya? La curva es menos marcada que en los permanentes. Ahora, ¿qué características sí tiene la línea cervical o cuello anatómico en estas piezas dentarias temporarias? Si bien no tiene una convexidad bien marcada, pero esta línea cervical es hundida. Es como si el diente tuviera un estrangulamiento ahí. Por eso cuando vean un incisivo ustedes que ven una línea cervical aquí bien marcada, ¿no? Y de acá nace la raíz de este diente, por decirle, hacia allá. Y acá hay un hundimiento a nivel de la corona y la raíz, a nivel cervical. A eso se llama estrangulamiento. Es decir, es bastante marcada. Es como si nosotros apretáramos ese lugar donde se une la raíz y el cuello. Por eso se llama estrangulamiento. Porque es como si nosotros presionáramos algo con los dedos en ese lugar, ¿ya? Eso se nota porque estos dientes temporarios tienen prominencias bien marcadas en cervical, son más prominentes. Ya las prominencias que tienen en cervical y la prominencia que hace el cuarto lóbulo en palatino son bastante bien marcadas. Por eso es que la línea cervical también se nota más, ¿ya? Como hundida. ¿Cómo son los lados proximales en estos dientes? Tiene también sus lados proximales, la cara vestibular, ¿ven? Aquí está mesial y acá está distal. El mesial es casi recto, están viendo, va desde incisal
y el tercio medio casi recto, recién acá en cervical converge ligeramente hacia la línea media para formar la línea cervical, ¿ya? Entonces, si bien es convexo, pero tiene esa característica que es menos convexo que el distal. El distal, como ven, es más convexo, ¿no? Por la ascendencia del borde incisal, de mesial abajo a distal arriba, es más corto distal que mesial. Y más convergente hacia cervical, ¿ya? Es decir, que ya no tiene esta porción recta entre incisal y el tercio medio, sino que es convexo y más convergente que mesial hacia cervical. Como ven, son características bastante similares al permanente. Como es la superficie vestibular, convexa, pero la mayor convexidad está aquí, en la prominencia cervical, porque en el tercio medio y el tercio incisal, estos dientes son poco convexos, son casi planos, ¿ya? Por eso la prominencia que tienen en cervical, en la cara vestibular, en cervical, se nota más porque el tercio medio e incisal son casi planos, no hay convexidad, entonces por eso se marca más ese abultamiento que hay en cervical. Ese abultamiento que hay aquí en cervical, cuando nosotros veamos el diente por proximal, más o menos es así, esta prominencia. Acá plano y aquí una prominencia bien marcada. Y aquí está el cuello, ¿no? Entonces esta prominencia que hay en vestibular es la que nos muestra más hundido el cuello todavía, o más estrangulado. Luego tenemos acá la cara palatina. También tiene aspecto de trapecio, igual que el superior, un poco más triangular, ¿ya? Más pequeña que vestibular. Pero ¿qué sucede en esta cara? Tiene el cuarto lóbulo. Tiene rebordes marginales, bien marcaditos. No tan marcados como en los permanentes, pero bien. Este cuarto lóbulo, que en los dientes temporarios la mayoría de los autores lo llama cingulum, como nosotros lo llamamos en los caninos. Así que cuando hablen de cingulum en los incisivos temporarios, se está refiriendo al cuarto lóbulo, ¿ya? Porque nosotros en los permanentes hemos aprendido que donde está más desarrollado el cuarto lóbulo, que es en los caninos, recién ahí se denomina espolón o cingulum. ¿Qué sucede con este cuarto lóbulo o cingulum que algunos autores mencionan en el incisivo central superior temporario? En este diente, a diferencia del permanente, el lóbulo central hace prominencia en palatino, tal como en lo permanente hace en los caninos, aquí hace en el incisivo central. Y esa prominencia está unida al cingulum. Esta prominencia, como ya sabemos nosotros, se llama cresta vertical, como la hemos mencionado en los permanentes, cresta vertical palatino, ya que va desde el cuarto lóbulo hacia el borde incisal. Y fíjense, hace lo mismo que sucede en los caninos permanentes. No hay depresión, sino que están los rebordes marginales y aquí
hay dos canales. Dos canales, mesiopalatino y distopalatino, ¿ya? Entre la prominencia vertical y los rebordes marginales. Esta cresta vertical o prominencia vertical palatina está mucho más marcada que en los permanentes, porque en los permanentes, en el lisivo central superior permanente, a veces puede existir esta prominencia, en el que existe más comúnmente en el lateral, ¿no? Que tampoco lo hace al 100%, pero ahí lo podemos encontrar. En cambio, en el central, escasamente, casi nunca vamos a encontrar en el central permanente la prominencia vertical o prominencia palatina. Entonces, esas características tiene esta pieza dentaria. Su cara palatina ya tiene la misma prominencia que tienen los caninos permanentes. ¿Qué es esa prominencia? El crecimiento del lóbulo central hacia palatino. ¿Ya? ¿Han entendido? Ahora, este espolón, este cingulum o cuarto lóbulo, es bastante desarrollado en los dientes, en los incisivos centrales temporarios. Es más grande que en el lateral, lo contrario de los permanentes, que en el lateral es más grande que en el central. ¿Ya? Ahora, las caras proximales de estos dientes, miren ustedes, ahí la tienen marcada, triangular, como en los permanentes, ¿sí? La cara mesial, ligeramente convexa, ¿no? Ya hemos visto que es más recta que distal, en el tercio incisal y medio. Y recién en el tercio cervical se inclina hacia cervical. Es mayor que la distal, ya hemos visto por la disposición del ángulo mesioincisal, está ligeramente más abajo. ¿Y qué sucede acá? En la cara proximal. Miren, este es el triángulo. ¿Y dónde da la base del triángulo? A cervical. Miren ustedes. En cervical tenemos la línea cervical, que marca también un estrangulamiento en este diente, tal como en los permanentes, convexa hacia incisal, ¿ya? Con las mismas características de que en mesial es más profunda, en distal menos profunda. Ahora, el lado vestibular es convexo. Y en vestibular encontramos una prominencia muy bien formada y abultada. Esta prominencia es la prominencia cervical. Autores como García, Jo, acostúmbrense a esto porque Ballesta, García Ballesta, ya no lo nombran como la prominencia cervical que nosotros conocemos, sino que nos dicen que en la parte cervical es muy marcada y que hay un abullonamiento, ¿no? ¿Qué es un abullonamiento para estos autores? Un abultamiento, ¿no? ¿Y qué es un abultamiento para nosotros? Una prominencia. ¿Entendieron? ¿Ya? Como ellos
tienen raíces en otros países donde el abultamiento, la prominencia, la llaman abullonado o abullonamiento. Entonces hay que comparar con los términos que nosotros conocemos. Este abullonamiento o este aspecto abullonado que tiene en cervical el lado vestibular y la cara vestibular en sí, hace que observemos esto aquí. El estrangulamiento, miren, que hay a nivel cervical. El hundimiento que hay aquí donde nace o donde se une la corona y la raíz. Por eso es que la línea cervical, en estos dientes, como les decía hace rato, es como si nosotros estuviéramos estrangulando o haciendo una presión en ese lugar, porque hay un hundimiento. En el lado palatino, miren ustedes, tiene las mismas características que el permanente. Convexo, donde está el cuarto lóbulo o cingulum, que lo llaman acá, y cóncavo en el tercio medio e incisal. ¿Ven? Esa prominencia del cuarto lóbulo o cingulum y la concavidad en el tercio medio e incisal. Esas son las dos partes también que nosotros observamos en un diente permanente. Convexidad en cervical y concavidad en el tercio medio e incisal. Luego venimos, entonces, miren ustedes que este diente tiene abultamientos bien marcados en vestibular y en palatino, por esos dos elementos. Ahora, ¿qué sucede en el borde incisal? Hay situaciones similares también a lo del permanente. Fíjense que este diente tiene el borde incisal formado por vestibular, por un plano vestibular y un plano palatino, es decir, es un vértice, ¿ya? O una arista si quieren, tal como hemos dicho, o en los permanentes, formado por este plano vestibular, por este plano palatino. Fíjense que si yo me pongo a describir el lado vestibular, convexo, convergente, incisal, menos oblicuo que palatino, ¿no? Por eso el borde incisal también en los temporarios está desplazado a vestibular, porque palatino es más oblicuo que vestibular. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Tendría que repetirles. Ahora, cuando esta pieza dentaria, ¿ya?, que tiene este borde incisal, un vértice formado por, o una arista formada por dos planos, vestibular y palatino, y que ese vértice, por la mayor oblicuidad de la cara palatina, en su convergencia incisal, está desplazado a vestibular, cuando entra en contacto con el antagonista, como el antagonista, que es el inferior, ya no tiene entrecruzamiento, como en los permanentes, que el entrecruzamiento se da así. ¿Se dan cuenta? Esto es entrecruzamiento en la oclusión. Ya, aquí los dientes temporarios tienen un entrecruzamiento mínimo y más tocan borde con borde. Entonces, por eso el borde incisal no se desgasta como en los permanentes. Esta superficie que queda de vestibular abajo a palatino arriba, sino que aquí la superficie de desgaste que queda en los bordes incisales de los incisivos, de este incisivo central, es recto, ya queda horizontal, ya no tiene inclinación. Entonces, esa es la característica que vemos. Ahora, el borde incisal, si nosotros lo observamos en este incisivo, vamos a ver si acá estaba, no hay, pero si nosotros observamos el borde incisal del incisivo central, vamos a ver que lo podemos observar por incisal así. Así, casi recto.
¿Por qué casi recto? Porque vestibular es casi plano y en palatino no hay depresión. Entonces, el lado vestibular y el lado palatino son casi rectos, apenas convexos. La cara distal del diente es más convexa que la mesial. Las características que la rodean son similares y lo que podemos decir es que es más pequeña, más corta, porque siempre en estos dientes las convergencias de las caras libres también van hacia distal, tal como en los permanentes. ¿Ya? Y tenemos la raíz del incisivo. La porción radicular, como ven, tenemos una raíz única, recta, cónica longitudinalmente, transversalmente ovoidal. ¿No? Ya no es transversalmente cilindroide, como el permanente. La longitud de la raíz, hemos visto que son 10 milímetros, es casi el doble que la longitud coronaria, que es 6. ¿Ya? Entonces, si nosotros obtenemos la relación la proporción corono-radicular, dividimos acá y vamos a ver que en el permanente la proporción corono-radicular es 1,25 o 1,25. En cambio acá va a salir 1,66. Es decir, que tiene una proporción corono-radicular mayor que el permanente. Ahora, ¿qué otra característica tiene esta raíz única, cónica? Que tiene una relación corono-radicular también. Cuando nosotros observamos, yo voy a hacer unos dibujos acá porque aquí no están claros los dibujos. Tengo acá la raíz, visto por vestibular, el diente es recto, con una ligera inclinación hacia distal a nivel del ápice. ¿Dónde es que los incisivos temporarios tienen una característica interesante? Cuando nosotros lo observamos por proximal, vemos que la raíz de los dientes temporarios, de los incisivos, desde el tercio apical y a veces desde el tercio medio, está inclinada a vestibular. Como les expliqué el otro día, esto se debe a que el germen permanente está presente en la parte palatina del diente. Cuando va a erupcionar, hace contacto con la raíz y la curva hacia vestibular. Y aquí se inicia luego el proceso de reabsorción, donde participa muy activamente el diente temporario. El ápice de la raíz es redondeado, ¿ya? Al igual que el permanente. Como ya hemos visto al inicio en el cuadrito, pero siempre es bueno repetirlo, la raíz se termina de formar entre los 18 y 20 meses. Empieza la reabsorción entre los 36 y 48 meses y tiene un periodo de estado o ciclo del diente completo de 18 y 28 meses. ¿Cómo es la cavidad pulpar de este diente? Miren ustedes, como antes esto no tenía importancia, ahora todo esto tiene importancia en los dientes temporales. ¿Cómo es la cavidad pulpar? Tiene una cámara pulpar, ¿ya? Que la vamos a ir dibujando. Acá tenemos el diente y vamos a ir dibujándolo para que ustedes lo entiendan mejor. La cámara pulpar, vista por vestibular,
tiene el aspecto de la cara, es decir, trapezoidal. Ancha, tremendamente ancha, porque el diámetro mesiodistal es mayor que el vestíbulo palatino, tremendamente ancha. Más ancha que en los permanentes, porque los tejidos los tejidos duros son más delgados y menos calcificados. Entonces la cámara es amplia. ¿Qué sucede con esta cámara? Como les decía, en los permanentes, la cámara pulpar es más amplia, tiene mayor amplitud, o mejor dicho, mayor largura, mayor amplitud en su longitud, ya que en los temporarios. Si bien llegan al mismo nivel, pero en los permanentes es más larga la cámara pulpar, porque la corona es más grande, es más larga, ¿ya? Entonces, como les decía, aquí es más ancha que larga, opuesta a los permanentes, que en los permanentes es más larga que ancha, vista por vestibular, ¿ya? Como ven ustedes, en los permanentes, todo lo que es convexo hacia afuera, se marca una concavidad hacia la cámara. En cambio, en los dientes temporarios, no importa qué grado de convexidad haya en las caras proximales o libres, las paredes de la cámara no retratan y no copian nítidamente esa característica. Es decir, si acá yo tengo esta mesial convexo hacia afuera, distal convexo hacia afuera, pero las paredes de la cámara son apenas cóncavas hacia la cámara. No retratan nítidamente como en el caso de un diente permanente, que tiene las paredes tremendamente cóncavas hacia la cámara. ¿Ya? Se une al conducto. Se une al conducto, en este caso, sin ninguna demarcación bien marcada. La cámara pulpar, como les decía, igual que en los permanentes, llega a la mitad de la corona. Pero como la corona es pequeñita, es cortita, entonces por eso se ve la cámara pulpar de los permanentes más larga. Ahora, su amplitud, como les decía, es mayor que la de los permanentes. Ahora, miremos la cámara por proximal. Vamos a dibujar acá el diente por proximal. Vamos a dibujar con su cingulum, etc. ¿Ven? El abullonamiento o abultamiento y el cingulum. Bien marcados, bien abultados. En la visión proximal, la cámara pulpar de este diente es triangular, igual que en los permanentes e igual que la cara, triangular. Pero ¿qué sucede con esta cámara? Si bien tiene acá un abultamiento o abullonamiento bien marcado, un cingulum o cuarto lóbulo bien marcado, esta cámara, si bien es triangular, pero no copia las convexidades externas. Las paredes de la cámara son apenas cóncavas hacia la cámara. ¿Ven? En este sentido, vestíbulo palatino también es más amplia la cámara que en los permanentes. Entonces, como ven, ya no hay un retrato exacto de lo que sucede en la morfología externa del diente, sino que si bien la retrata, pero ligeramente
no retratándola de una manera exacta a la morfología externa del diente. Ahora, también se une al conducto sin ninguna demarcación acá. Lo dejo ahí porque ahora vamos a hablar del conducto. El conducto es único. Lo vemos por acá, único, cónico, recto. ¿Ya? Transversalmente, como la raíz es ovoidal, y se continúa en continuación de la cámara, como les decía hace rato, a veces sin demarcación, o a veces puede haber una pequeña demarcación a nivel cervical por el estrangulamiento de la línea cervical. Ahora, si la raíz es cónica, el conducto es cónico. Si las paredes de la raíz son convergentes hacia el ápice, las paredes del conducto también. Ahora, visto por proximal, también pasa lo mismo. Tenemos el conducto cónico, único, ya, con paredes convergentes hacia el ápice. Ahora, el conducto, tanto por vestibular como por proximal, es amplio, ya, tremendamente amplio, ya. Incluso por proximal es ligeramente más amplio que por vestibular. ¿Qué sucede con el paso de los años en estos dientes temporarios? La pregunta es, con el paso de los años en los dientes temporarios, ¿se dan cambios como en los permanentes, donde decía cambios a través de la edad? Primero, que los dientes temporarios tienen procesos de dentinificación. Es decir, hay dentinificación, hay formación de dentina. Se da el proceso de dentinificación. ¿A partir de qué edad? A los 3 años recién, el diente temporario superior y el inferior entran en contacto en un contacto ya bien marcado, donde puede haber desgaste o atrición. Y es el contacto entre los dientes, ese desgaste, esa atrición, que es el desgaste normal, el que empieza a producir la formación de dentina, es decir, la que empieza a causar el proceso de dentinificación. Pero, ¿qué sucede con ese proceso de dentinificación? Si bien se empieza a formar dentina, que se deposita tanto en la cámara como en el conducto, esta dentina que se va depositando a nivel de cámara y conducto, ya empieza a unirse a la pared de la cámara y los conductos y empieza a querer estrechar la cámara y el conducto. ¿Por qué les digo a querer estrechar? Porque en el momento en que la cámara y el conducto empiezan a estrecharse, el diente ya se está recambiando. Es decir, hay un proceso de dentinificación, pero como los dientes en la boca tienen poco tiempo de duración y van a ser recambiados, entonces la dentina empieza a formarse cuando los dientes ya van a empezar a cambiarse. Y entonces el estrechamiento de la cámara y los conductos no se lo logra
observar. ¿Existe? Sí. ¿Hay proceso de dentificación? Sí. ¿Hay depósito de dentina en las paredes de la cámara y conducto? Sí. Escaso, pero hay. ¿Por qué escaso? Porque cuando empieza a formarse dentina, cuando empieza a haber desgaste en los dientes temporarios, esos dientes temporarios empiezan a cambiarse. ¿Ya? Entonces, fíjense que he tardado un montón acá en este diente porque les he ido explicando paso a paso lo que sucede. En los demás dientes que ya vienen, excepto en los molares, donde nos vamos a quedar un poquito también, especialmente en el primer molar, ahí también vamos a trazarnos un poco. Ya. Les voy a explicar algo. Lastimosamente, como ven ustedes, muchos de sus compañeros pierden y van a perder muchas cosas de aprender. Cosas que ya más allá no las van a ver. Lastimosamente, muchos de ustedes no saben distribuir su tiempo para estudiar en épocas de examen, ¿no? Incluso algunos se atreven a faltar a las clases prácticas por esas situaciones de los exámenes. No es lo correcto, sino que lo que pasa con ustedes es que con muchos de ustedes, algunos deben saberlo hacer bien y lo hacen bien, sé que lo hacen bien, pero hay muchos que no saben distribuir su tiempo. Esa es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que aprender, a distribuir su tiempo de estudiante. Cuando uno distribuye el tiempo de estudiante, entonces el tiempo alcanza para todo, ¿ya? No le den el mismo tiempo de estudio a algunas materias que a otras. Hay algunas materias que necesitan estudiar todo el tiempo. Y hay otras que de verdad pueden estudiarlas 2 días o 3 días antes. Pero hay otras que no. Hay materias que ustedes se van a enredar peor queriendo estudiarlas 2 días antes del examen. Y eso es uno de los casos de anatomía dentaria. ¿Ya? Es mejor no estudiar nada si uno va a estudiar un día antes porque se va y se enreda peor. Voy a avanzar solamente este diente porque supuestamente están estudiando para materiales dentales. El viernes en la noche vamos a continuar, pero ya voy a avanzar más rápido. Así que, por favor, avisen a su compañero que el viernes a las 8:30 de la noche vamos a avanzar teoría. Les voy a dar la opción de estudiar. Les estoy dando chance también. Ustedes han visto de que por no hacer caso se están pateando sus neuronas. Los grupos de hoy día y de ayer, a los que les he enseñado a tallar en cera, han visto que tallar en cera es como comer pipoca mirando una película. Pero para los que no practicaron y no hicieron caso de practicar cuando se les enseñó en jabón, entonces están queriendo aprender ahora. Les vuelvo a decir, practiquen, que para tallar un diente en cera no se necesitan para ustedes, no se necesitan más de 20 minutos. Por eso es que se tallan 2 dientes por clase e incluso 3. Pero como no han podido aprender, o mejor dicho, terminar sus trabajos,
Han visto ustedes que Ariana les está dando la chance de que algunos vayan a las 6:30, otros vayan a la 1, etc. Entonces, practiquen, practiquen y practiquen, nada más. ¿Ya? Entonces, estudien para su examen. Nos vemos el viernes en clase, como que tengo clase, y en la noche con los que les gusta pasar clases. Que les vaya bien. Buenas Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Bonita noche, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Que le vaya bien. Arellano, poneme tu foto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta el viernes, doctor. Buenas noches. Hasta el viernes. No se vayan a ir a farrear después del examen. Vamos a ir a llorar, doctor. Ariana, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás? ¿Todo bien, doctor? Quería comentarle Dime. que fui a sedes ¿Ya? y me dijeron que el encargado del servicio es el doctor Claudio Maldonado. Maldonado. Sí. A ver, el viernes vamos a ver si ha salido de ahí de la facultad. Ahí vamos a ver. ¿Ya? Ya está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta el viernes, entonces. Nos vemos el Buenas viernes. noches. Chao, chao. López, ¿te dormiste? No, doctor, estoy esperando a que termine la sala. Usted, ese rato ya me despedí. Doctor, la siguiente clase, el tallado de visera va a ser también de los incisivos, pero los inferiores, ¿verdad? Ari. Mana, entendí. Mm,